Buenas noches para todos. Es una alegría, como siempre, poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes en esta noche. Y antes de entrar en el tema y en el pasaje que vamos a estar mirando hoy juntos, vamos a orar. También vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos esté hablando a todos. ¿Les parece? Padre que estás en el cielo, con gratitud venimos ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, que tú nos amas, que tú has traído a cada uno de nosotros con un propósito, que va más allá de nosotros mismos, Padre. Gracias, Padre, que tú tienes control sobre todas las cosas y ahora te pedimos que hables a nuestros corazones, que tú te manifiestes, que nos hables a cada uno según nuestra necesidad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Estaba pensando que los maestros, ¿no? Y esto me podrán corregir aquellos que son maestros, ¿no? Sin duda, si van a dar una última clase, me imagino que van a aprovechar ese último momento que están con sus alumnos para darle una porción especial de enseñanza para que les quede grabado, ¿no? Si un maestro fuera a dar una última lección, va a elegir algún tema especial que quiere que quede como marcado a fuego en la mente y en el corazón de sus alumnos. Hoy vamos a ver un pasaje que podríamos pensar que fue la última lección de Jesús a sus discípulos. La última lección del más grande maestro que ha conocido la historia. Y pocas veces yo la verdad que me he sentido tan intimidado, ¿no?, ante un pasaje de la Escritura, porque es algo sublime, algo precioso, ¿no?, que quizá podamos estudiarlo juntos y de esa manera, estudiándolo y considerándolo juntos, podamos admirar más a Jesucristo, amarlo más, adorarlo más y mejor por lo que Él es y por lo que Él hizo. Vamos a estar considerando acerca de lo que ocurrió aquella noche en el huerto de Getsemaní. Saben que la agonía de Getsemaní, la agonía del Señor Jesucristo en Getsemaní, es un pasaje muy especial. Primero que nada porque es un evento que está relatado en los 4 evangelios, ¿no? Y si el Espíritu Santo quiso dejarlo así, multiplicado por 4, sin duda que algo muy importante ocurrió allí, ¿no?, algo muy importante para nosotros. Allí en ese pasaje y en ese momento vamos a ver y vamos a considerar al Señor Jesucristo como quizá nunca antes lo habíamos visto en ningún otro momento de su ministerio. Vamos a ver mucho más, a poder vislumbrar la humanidad de Jesucristo, porque Jesucristo era Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre también. Y en ese momento vamos a ver mucho acerca de su humanidad, o si me permiten decir, su debilidad como ser humano que era también. La deidad de Cristo queda muy claro en diferentes pasajes, ¿no? Cuando llegamos a ese pasaje ya hemos visto al Señor Jesucristo sanando enfermos, resucitando muertos, limpiando leprosos, dándole vista a los ciegos, multiplicando los panes, los peces, controlando el clima. Una manifestación tremenda de su deidad. Pero acá vamos a verlo luchando en oración como un hombre, agonizando en su espíritu triste hasta la muerte. Los discípulos que estaban allí eran aquellos que habían estado con Jesús, todo ese tiempo, 3 años, algunos un poquito más, otros un poquito menos, habían estado con Jesús, le habían visto, habían compartido con Él, habían convivido con Él, habían recibido de Él y le habían visto en todas esas situaciones. Ya había pasado el aposento alto, ya habían recibido de Cristo aquella enseñanza tan especial, ya habían celebrado la cena juntos, la cena pascual, y salen de aquel aposento alto y se dirigen hacia el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar especial para el Señor, ¿saben? Era un lugar favorito, podríamos decir, y en especial este huerto de Getsemaní. Getsemaní quiere decir lugar de la prensa de olivos. Lugar de la prensa de olivos. Quizá en ese lugar fue prensado
el alma de nuestro Señor. Y allí vamos a poder ver y entender mucho de Jesucristo, de su obra, de su entrega, de su enseñanza a sus discípulos y a nosotros también. Así que les invito a ir yendo a Marcos capítulo 14, que allí vamos a leer este pasaje. Y sin duda que si nosotros nos podemos meter en la lectura, nuestra alma se va a poder conmover, porque es como si entráramos en un lugar santo donde hay que quitarse el calzado de los pies. Lo que está ocurriendo allí es algo solemne y sublime. El último lugar que el Señor Jesucristo estaría junto con los discípulos antes de volver a juntarse después de la cruz y después de la resurrección. La última lección de Jesús. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 14, versículo 27 y vamos a llegar hasta el 50. Empezamos en el 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús, le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Un momento confuso para los discípulos, ¿verdad? Todo había ocurrido tan rápido. Hacía un ratito, unas horas estaban con Jesús, estaban disfrutando, estaban recibiendo de su enseñanza. Y aunque Cristo había dicho lo que estaba pasando y por lo que él iba a Jerusalén, ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. Nos dice el evangelista Juan que ellos atravesaron el torrente de Cedrón para llegar al Monte de los Olivos. Y saben, interesante que el nombre Cedrón quiere decir turbio, oscuro. Y atravesando ese torrente turbio, oscuro, fue que el Señor se metió y se introdujo quizá en la hora más oscura de su vida. Y el Señor en el versículo 27 dice claramente, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Les está hablando de una profecía que fue dicho 500 años antes de ese momento, por el profeta Zacarías.
Todo estaba escrito. Ellos estaban cumpliendo con el plan de Dios, un plan pensado desde antes de la fundación del mundo. Y estaba anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y la profecía de Zacarías era clara. El pastor sería herido aquella noche. Ahora, ¿quién lo heriría? Vamos a verlo un poquito más adelante. Y las ovejas serán dispersadas. Era algo que se iba a cumplir irremisiblemente, como toda la profecía de la Escritura. Se va a cumplir, ¿no? El hombre la crea o no la crea, la entienda o no la entienda, se va a cumplir. Es una característica de la profecía. Y tan cierto como que eso iba a ocurrir, también iba a ocurrir que se iba a resucitar el Señor. Pero les fue difícil escuchar esa parte. Solamente se quedaron con la primera parte. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces Pedro, el más impulsivo, el que tenía más quizá confianza en sí mismo y en su propio temperamento, dice, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y qué golpe, ¿no? Para Pedro recibir esas palabras del Señor. Dice, mira, Pedro, ¿estás tan seguro de eso? Me vas a negar más rápido que cante el gallo. 3 veces me vas a negar antes que el gallo cante 2 veces. Esta misma noche, hoy mismo, dijo el Señor Jesús. Pero no era solamente Pedro el que decía esto, sino que dice que todos decían lo mismo. Todos aseguraban al Señor, no, Señor, no nos vamos a escandalizar, no nos vamos a ir a ningún lado, no te vamos a negar, nos vamos a quedar contigo. Y esa es la antesala de la lección de Getsemaní. Así estaban los discípulos, confiados en ellos mismos que pasara lo que pasara, iban a resistir, se iban a mantener firmes en pie. Y el Señor también estaba ante una hora de prueba, de tentación, mucho más trascendente, mucho más profunda que la de los discípulos. Pero Él se iba a preparar en una manera diferente a ellos. Cuando llegaron allí a Getsemaní, aquel lugar, aquel huerto, le dijo, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. ¿No? Solamente le dijo al grupo mayoritario, ¿no? Quédense acá, vigilen acá, velen, quédense tranquilos acá, en este lugar. Yo voy a orar. ¿No? Pero dice que tomó consigo a 3 que podríamos llamar, como se le llama habitualmente, del círculo íntimo, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo. Los tomó consigo, los llevó para que estuviesen más cerca esos 3 amigos. Al confiado Pedro, aquel que le había dicho, no, yo no te voy a negar. Pero aquellos 2 también, Juan y Jacobo, que se acuerdan que en algún momento ellos se habían acercado al Señor y le habían dicho, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, que en tu reino queremos estar ahí. ¿Se acuerdan de aquello? Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Dice, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? No sabían lo que decían. Pero ellos también, Jesús les invitó a venir con Él. Y les pidió algo. Les pidió que oraran junto a Él. Y dice el versículo 33, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él diría después, mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué tremendo eso, ¿verdad? Saben, el Señor Jesús estaba sintiendo una emoción, un peso. Estaba sintiendo algo en su interior que jamás, nunca había sentido en su vida. El Señor Jesús era aquel del Salmo 1, ¿verdad? Aquel bienaventurado que había hecho toda la ley de Dios. Había estado muy lejos del camino de los pecadores, de la silla de los escarnecedores. Él había, por su vida, por cómo había vivido, era bienaventurado. El gozo, la paz, lo habían acompañado toda su vida. Por más que había sufrido diferentes cosas, el gozo le llenaba, el gozo de su Padre, la paz de su Padre, la paz del Señor. Pero ahora fue asaltado por algo que nunca antes había sentido. Tristeza, pero profunda tristeza. Y angustia. Angustia hasta la muerte. La angustia dice que es el estado de inquietud muy intensa causada por algo desagradable
o la amenaza de una desgracia o peligro. Angustia viene de angostura, de cuando uno es llevado en estrecho, puesto en estrecho por eso que se le viene. Entonces su alma se empezó a angustiar y a entristecer, pero de una forma muy profunda, de una forma que nosotros difícilmente entendamos desde este lado, digamos. Nos habla de algo de mucho peso, de algo inconmensurable, quizá difícil de expresar con palabras, ¿no? Ahora, yo pensaba, ¿no? Esa alma angustiada del Señor, esa alma entristecida, hasta la muerte, hasta el extremo. ¿Qué era lo que angustiaba así al Señor? ¿Qué era lo que angustiaba así al Señor? ¿Qué era lo que lo llevó a este nivel de angustia y de tristeza? ¿Era acaso la expectativa de la muerte o del sufrimiento físico? Creo que no. Claro que no, ¿no? Cuando vemos la historia, santos o, digamos, creyentes después del Señor Jesucristo han enfrentado el sufrimiento y han enfrentado la muerte en el nombre de Cristo, con una sonrisa en sus labios, con un himno, con alegría, con gozo. Y han muerto y han entregado su vida en el nombre de Cristo y mirando hacia Cristo, inspirados por Cristo, ¿no? No sería lógico pensar que su líder, su maestro, su Señor, estuviera angustiado por la muerte o por el sufrimiento. No fue así, sin duda. Tampoco era la burla o el menosprecio humano que iba a sentir. El Señor en diferentes momentos de su ministerio había sido maltratado, le habían tratado, habían hablado mal de él, le habían calumniado y habían dicho cualquier cosa acerca del Señor. Pero él nunca había dejado que eso le alterara su corazón, su espíritu. No era tampoco entonces la burla ni el menosprecio humano. Entonces, ¿qué era esto que angustiaba así el alma de Jesús? ¿Qué era lo que le llevaba a ese estado de desesperación, de tristeza extrema? Es lo que él expresa luego. Lo que inquietaba su espíritu era lo que le hizo orar y pedir y clamar con lágrimas, con llanto, con clamor. Era aquella copa. Era la copa de la ira de Dios. Era el castigo por el pecado. Era esa culpa y ese tremendo castigo que él iba a tener que sufrir sobre sí mismo y que ya se venía y que ya era inminente. El Señor Jesucristo había aceptado ofrecerse como redentor, como sacrificio por el pecado. Y durante toda su vida, Él había venido por eso. Pero esa hora se venía aproximando. Y cada vez era más patente que iba a estar sufriéndolo y que iba a tener que beber de aquella copa de la ira de Dios. La hora estaba llegando. Él iba a ser hecho maldición. Él iba a ser hecho pecado por nosotros. Y ello lo angustiaba mortalmente. Él que nunca había pecado iba a ser hecho pecado. Él que era el digno receptor de todas las bendiciones de la obediencia iba a ser maldito por nosotros. Todo el peso del pecado, todo el peso de la culpa, todo el castigo, todo el sufrimiento, toda la ira de Dios se iba a descargar sobre él. Eso era la copa. Y la inminencia de eso lo angustiaba hasta el extremo. Esto no lo podemos expresar bien con palabras, es casi un misterio, ¿verdad? Pero esto fue lo que llevó a ese extremo el alma de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá que Él le pidió solamente una cosa. Dice, quedaos aquí y velad. Estén despiertos, vigilen, velen, oren. Solamente eso les pidió. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra. Y esto también llama la atención, ¿no? Muchas veces vimos al Señor orando, muchas veces durante su ministerio, pero postrado en tierra, postrado, con el piso en la tierra, con gran clamor, con lágrimas, oraba allí. ¿Y qué oraba? Dice, si fuese posible que pasase de él aquella hora.
Dice otro evangelista que él sudaba grandes gotas como de sangre. Una presión tremenda, inimaginable estaba sobre él. Y él fue a buscar la fuerza en la comunión con el Padre. Y entonces dijo esta oración tan especial: Abba Padre. Abba Padre era como le decían los chiquitos a sus papás, los niños hebreos a sus papás, ¿no? Era como decir papá querido. Todas las cosas son posibles para ti. Reconoce la omnipotencia de Dios, que Dios podía hacer cualquier cosa. Pero le pide directamente lo que había en su corazón, sin rodeos. Dice: aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aunque pide lo que tenía en su corazón, se somete a su soberanía, negándose a sí mismo. Como hombre, podríamos decir, desde su humanidad, lo que el Señor quería era no tener que sufrir aquello. No le correspondía. Él era santo, sin pecado, justo. No estaba obligado a hacerlo, pero por amor lo quiso hacer. La sumisión al Padre, la obediencia al Padre, estaba antes que ese sentimiento desde el punto de vista humano de querer que pasase aquella angustia, aquel sufrimiento terrible. El Señor estaba luchando acá en oración, pero no estaba luchando contra el diablo, no estaba luchando contra romanos, ni contra judíos, ni contra un traidor. El Señor acá estaba luchando contra sí mismo, podríamos decir. Él podría haber zafado, podría haber huido, no era responsable, pero no lo iba a hacer. Porque si no, no había redención para nosotros, no había perdón, no había salvación. Y en esa hora de lucha, de tentación, de prueba, Él encontró en la comunión con el Padre la fuerza que necesitaba para seguir. Oraba intensamente, intensamente. Y después dice que vino y los halló durmiendo. Qué tremendo, ¿no? Antes de pasar a cuando el Señor vino, en Hebreos capítulo 5, 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesucristo fue oído. Eso estamos seguros. Fue oído, fue fortalecido en aquella hora. Dice otro evangelista que un ángel apareció para fortalecerle, ¿no? Y recibió una respuesta de parte del Padre. Ahora vuelve y los encuentra durmiendo. Aquellos que les habían encomendado, velen, oren, no se duerman. Los encuentra durmiendo. Aquel que había prometido: yo estoy al firme, Señor. Y dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esto ya tiene una gran lección para nosotros. Todo, ¿verdad? Pero esta parte y esta pregunta del Señor. ¿Duermes? Tanto que pensabas de ti mismo y no has podido siquiera velar en oración. Venía una gran prueba sobre sus vidas. Ya lo sabían porque el Señor ya se los había advertido. Y no se estaban preparando. Estaban durmiendo. Ahora, hermano, hermana, vamos a aplicarnos nosotros esta pregunta. ¿Duermes? ¿Duermes en la vida cristiana? ¿Duermes cuando tendrías que estar vigilante? ¿Cuando tendrías que estar orando? El mundo que nos rodea está en contra de Dios cada vez más. El enemigo está buscando a quién devorar y tú duermes. ¿Saben? El personal de salud que cuida a enfermos críticos en un hospital no se puede dormir. No puede estar dormido, ¿no? Tiene que velar. Los militares que cuidan un perímetro peligroso no pueden dormir porque le va la vida a ellos y a otros en eso. Y nosotros, hermanos, en la vida cristiana no podemos dormir. No podemos estar durmiendo en este mundo, que hemos sido puestos como luz, como sal, en un mundo que está totalmente en contra de Dios y se está perdiendo, está bajo el maligno. No podemos
dormir. Tenemos que prepararnos para lo que se viene. Sabemos que va a haber tentación, sabemos que va a haber prueba. ¿Cómo vamos a estar durmiendo? Hermano, hermana, si vos no estás preparándote espiritualmente para lo que viene, ¿cómo pensás estar de pie cuando venga la prueba? Estar vigilante, estar orando. Dormimos a veces en medio de un mundo que se está perdiendo, ¿no? Y dormimos pensando que no hay problema, no pasa nada, no vamos a caer. Estamos firmes, estamos bien. Ahora fíjense lo que dice Romanos 13, versículo 11. Dice allí un pasaje bastante conocido también. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un tiempo para prepararse antes de que venga la prueba. Después la prueba llega. Y si uno no se preparó, no va a resistir. Esto el Señor se los estaba enseñando en ese momento, con lo que Él estaba haciendo, con su propia vida. Y hay veces, hermanos, que dormimos cuando deberíamos velar, ¿no? Estamos distraídos con el mundo. ¿No nos pasa esto a veces? Estamos adormilados, no nos preocupamos demasiado de nosotros mismos, nos dormimos en la vida cristiana, no estamos creciendo, no nos estamos ocupando de lo espiritual, estamos proveyendo para la carne y no para el espíritu. Estamos haciendo lo que es lícito pero no conviene, lo que es lícito pero no edifica. Estamos durmiendo. Y cuando venga la prueba, vamos a caer entonces. No podemos dormir en medio de un mundo que se pierde, en medio de un enemigo que nos va a tirar con toda la artillería pesada. Hermanos, este tiempo de orar, de clamar, de fortalecerse, que el que quiera estar firme tenga cuidado de no caer. Por eso dice en Hebreos 13, Hebreos 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si proveemos para la carne, distraídos o dormidos, cuando venga la prueba, no nos vamos a poder sostener, hermanos. Vamos a caer. Así que tenemos que velar, tenemos que orar. Tenemos que estar fortalecidos en el poder del Señor, como hizo el Señor. Fue a buscar la fortaleza en el Padre. Ahora, volviendo al pasaje, qué tristeza, ¿no? Los que tenían que estar despiertos, todos los discípulos dormían. Y el único discípulo que estaba despierto era aquel que le estaba entregando, el traidor. Qué solo que estuvo el Señor aquí, ¿verdad? 3 veces oró de la misma manera, diciendo las mismas palabras, con el mismo clamor, con el mismo llanto, con el mismo sufrimiento. Pero después se empezó a acercar aquella turba, ¿no? Ya no había más tiempo. Una turba incoherente, podríamos decir, porque lo habían visto muchas veces y lo habían podido prender, apresar muchas veces en el templo, pero no. Y eso el Señor se los recriminó después. Y apareció, guiados por el traidor, por Judas, que le entregó con un beso, maestro, maestro. Y el Señor dijo, dormid ya y descansad. Ahora sí, ya está. El tiempo que tenían que velar y orar era antes. Ahora ya vino la prueba. Ahora ya vino el momento de la verdad. La hora ha venido. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Y dice acá que cuando le entregó con esa señal, con ese beso, le echaron mano. Le echaron mano. Y saben, eso de echarle mano nos está hablando seguramente de un ejercicio de violencia, ¿no? No fue que fueron a agarrarlo así como no pasa nada, sino como si iba a agarrar un delincuente, un reo, ¿no? Fue un episodio turbio ahí, había seguramente la luz de poca cosa, ¿no? La luz que traía esta gente, la de la luna quizá, la de las estrellas. Un episodio ahí un poco confuso.
Y entonces un discípulo, que Juan nos dice que fue Pedro, ¿no?, tomó la espada y tiró un viaje con la espada, ¿no? Uno puede pensar que le tiró a la cabeza, posiblemente, ¿no?, pero le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que Juan también nos dice que se llamaba Malco. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Bueno, de alguna manera estaba cumpliendo con lo que él había dicho, ¿no? Él dijo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar, yo voy contigo hasta el final. Y entonces, en ese momento él se levanta y corta esa oreja, o sea, con la espada, ¿no? Pero el Señor Jesús, ¿qué escena esta, no? El Señor Jesús que venía a ser apresado, él como que se pone ahí en el medio, entre sus discípulos y esta turba, ¿no? Vuelve tu espada a su lugar, dice el Mateo. Mete tu espada en la vaina, le dice a Pedro. ¿Y saben lo que dice después? Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El Señor no se resiste al arresto, Él se entrega, ¿no? Es más, Él hace desistir a aquellos que querían resistir aquel arresto, ¿no? Porque Él había entendido la respuesta a su oración, había entendido la respuesta del Padre. No podía pasar esa copa. Es más, la copa se la dio el mismo Padre, hermanos. Esto es tremendo, ¿no? Esto no fue la obra de un traidor, no fue la obra de los judíos, ni de los romanos, ni siquiera del mismo diablo. El Padre le dio la copa. Heriré al pastor. ¿Quién hirió al pastor? Dios, ¿no? Por eso le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por eso dice después, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice también en Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue Dios, hermanos. Fue el Padre, por ti y por mí. Fue el Padre. Él recibió la copa de la ira de las manos del mismo Padre y la bebió. La aceptó obedeciendo al Padre. Esto es tremendo, ¿no? Yo espero que el Espíritu nos ayude a entender esto, ¿no?, porque es muy profundo. Y dijo el Señor Jesús, guarda tu espada. Cuando tenían que velar, dormían. Y ahora hacían algo que no tenían que hacer. Se dan cuenta lo que es la impotencia humana, ¿no?, para hacer la obra de Dios, ¿no? Ahora actuaban, pero actuaban mal, equivocadamente. No estaban entendiendo. La obra de Dios para salvación implicaba la entrega de Cristo, la muerte de Cristo, ¿no? La obra de Dios, hermanos, no se hace con fuerza humana, no se hace con métodos humanos. No se trata de dormir cuando hay que militar, pero tampoco se trata de militar en la carne, sino que la obra de Dios se hace no con mis fuerzas, no con mis métodos, sino con el Espíritu de Dios. No es con el ejército, no es con ejército ni con espada, mas con mi Espíritu, dice el Señor. Y a veces, hermanos, queremos batallar esta batalla espiritual con nuestra fuerza. Como los discípulos, yo voy a poder resistir. Yo voy a poder resistir esta hora de prueba, ¿no? Y pensamos que vamos a poder vivir la vida cristiana por nuestra fuerza. No se puede. No se puede. Ni nuestras vidas ni la obra de Dios se puede hacer con nuestras fuerzas ni con nuestros métodos. No se hace así. Guarda tu espada. No se hace con armas humanas, se hace con las armas espirituales. Por eso dice Pablo que en 2 Corintios 10, 3 al 5, yo se los leo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, ¿cuáles son nuestras armas? Son la obediencia, son la santidad, es la oración, es la palabra de Dios, es vivir en el Espíritu. Esas son nuestras armas. Está bueno tener disciplina personal, está bueno tener un programa y tener eventos, pero no es la esencia. La obra de Dios se hace con el Espíritu de Dios, se hace con armas espirituales. Así que, hermanos, no durmamos,
velemos. Pero tampoco militemos según la carne, sino según el Espíritu. Depender de Él, someterse a su voluntad, negarnos a nosotros mismos, esos son poderosas armas espirituales. Y el Señor lo estaba enseñando con su vida en ese momento. En ese momento. Porque Él se estaba entregando, porque Él estaba renunciando, porque Él se estaba negando a sí mismo. Esto es tremendo, ¿verdad? Y el Señor le dijo lo que venía inexorablemente, ¿no? Desde allá se los había dicho. Y dice, bueno, esto que pasa sí pasa para que se cumplan las Escrituras. Se estaba cumpliendo la Escritura. Ahora, hermanos, ¿saben por qué no apresaron a los discípulos? ¿Te pusiste a preguntar alguna vez por qué? Si ya venían un montón de personas, ¿por qué no los agarraron a todos? Bueno, primero que nada porque estaba escrito que no iba a ser así, sino que las heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Estaba escrito, así iba a ser y esa era la voluntad de Dios. Pero además, no los apresaron porque Cristo intercedió por ellos. En Juan 18 dice, si me buscan a mí, dejad ir a estos. Qué tremendo el Señor, ¿no? Dice, para que se cumpliese aquello que dice, de los que me diste, no perdí ninguno. Qué Señor, ¿no? Qué pastor. En la hora más oscura, pensando en sus discípulos, déjenlos ir. Y lo dejaron. No pudieron los discípulos aportar nada a todo lo que ocurrió. ¿Se dan cuenta? Solamente fueron llevados por la corriente de lo que estaba escrito que iba a pasar. Así de inoperantes somos en la carne para hacer la obra de Dios. Es como una lección de impotencia humana y de soberanía divina. Hermano, tenemos que entender esto. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Yo no puedo. Es el mensaje antimundo. Vieron que el mundo siempre dice, tú puedes, mentalízate, piensa, tú puedes. Bueno, esto es al revés. Yo no puedo. No puedo. Pero tengo que entender primero que no puedo para después entender que Cristo puede en mí. Cristo puede en mí. Y aquel pasaje en Hebreos 5 dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué bueno. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Así forjó el Señor nuestra salvación. No depende de nosotros, todo lo hizo Él. Y ellos tenían que aprender esta última lección. Tenían que ser conscientes de la debilidad de la carne, que no podían en sus fuerzas, que no podían hacer nada, confiando en sus capacidades o en sus temperamentos o en lo que fuere. Nada podían hacer sin Él. Qué lección esta última lección, ¿no? Pensaba, ¿no? Como la carne es débil, debo estar preparado, debo buscar a Dios, debo velar en oración, debo fortalecer lo espiritual, no puedo bajar la guardia, no puedo dormirme. Debo hacer la obra de Dios, pero no a mi manera o según mis métodos, sino con sus armas, tomando toda la armadura de Dios, como lo dice Efesios 6, con la oración, la santidad, la dependencia, la sumisión, la renuncia. Esas son las armas del Espíritu, hermano. Esas son las armas que tenemos que usar. No se puede vivir la vida cristiana en la carne, es imposible. No puedo, pero el Señor sí puede en mí. El Señor es el más gigantesco ejemplo de vida cristiana, ¿no? Parece una redundancia, pero es así, ¿no? Él encarnaba a la perfección la enseñanza que estaba dando. Él era Dios encarnado dando su última lección. ¿La vamos a aprender? Esta última lección depende de cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir a Leticia que pase y que nos comparta una canción. Y mientras ella canta, pensemos en la letra, reflexionemos en esta última lección del Señor y quizá podamos después orar al Señor. El Cordero que sufrió
peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor.